¿Qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren ustedes muy bien. Estamos dándoles la bienvenida a este primer programa de la ya 8ª temporada de la serie Bocados de nuestra historia, el sabor de un patrimonio, y nos da muchísimo gusto, como siempre, dedicar todo el trabajo que se dedica para la producción y la transmisión de este programa. Como siempre, nos encontramos en las mismas vías de comunicación para recibir sus comentarios, sus preguntas, cualquier intervención que ustedes quieran tener para con los comentarios y discusiones que se van a presentar en el programa son, por supuesto, muy bienvenidas y sobre todo atendidas. Durante el transcurso de la sesión van a estar apareciendo en la cintilla de su pantalla la información en referencia a los medios y maneras de comunicarse con nosotros, que como lo sabemos son varias y muy eficientes. El teléfono, las mismas fuentes de Twitter, Facebook, y saben que este programa se transmite directamente en la página de la CUAED para transmisión en vivo y también en el portal de canal de YouTube Bocados de nuestra historia. Hoy tenemos, y me da muchísimo gusto que presentarles a dos invitados que van a abordar con nosotros, nos van a acompañar en la discusión, en la plática, en la conversación sobre el tema de la modernidad y la alimentación. Y me da muchísimo gusto presentarles a Alicia Gironella de Angeli, a quien ustedes ya conocen de otras intervenciones que ha tenido también en esta misma serie de programas, que es cocinera e investigadora, presidenta de Cultura Culinaria Asociación Civil, y también me da muy bienvenida, Alicia, y me da muchísimo gusto también participarles y presentarles a ustedes al doctor José Luis Palacio Prieto, quien es investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, y además nos comentaba de manera muy interesante una gran herencia de tradición abarrotero. Ahorita nos vas a platicar. Abarrotero demostrador. Ahorita nos vas a explicar exactamente las características que tiene justamente el ser abarrotero demostrador, pero obviamente es importante porque tienes conocimiento de lo que significa como todo ese universo del mundo de los abarrotes, que es una parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, ¿no? Y entramos en materia y me gustaría mucho que platicáramos sobre el asunto de la modernidad. La modernidad tiene, digamos, para los historiadores, los antropólogos, los sociólogos, como diversas caras y diversas maneras de acercarse a ella. Es decir, es cierto que no hay una sola manera de entender el asunto de la modernidad, porque nos iríamos a trabajarlo en 15, 20 programas y no acabaríamos, pero en este programa nos vamos a ocupar muy en particular de un momento muy particular que tiene que ver con cómo la modernidad llega a México, y cómo particularmente, qué características tiene esta modernidad de la cual vamos a hablar durante el programa, y que va a tener un gran impacto en la cultura, en la sociedad, en la economía, porque es una modernidad que impacta muy concretamente en la cuestión de el gran sistema de abasto, producción, distribución, consumo de alimentos. Nos estamos refiriendo a la modernidad de, digamos, la segunda mitad, grosso modo, del siglo XX hasta nuestros días, ¿no? Que ha impactado de manera muy importante el transcurrir de la vida cotidiana de todos nosotros.
Hablando de estas definiciones de modernidad, decíamos, digamos, la que nos ocupa muy en concreto es esta que tiene que ver con la modernidad urbana, industrial, que atraviesa al siglo XX en México. Hay que recordar, yo creo que es muy importante para que lo pongamos en contexto, que, digamos, el movimiento de la Revolución Mexicana tiene mucho que ver con este asunto, ¿no? Acuérdense, Porfirio Díaz creo que tiene tiene un impacto muy importante en términos de la industrialización y el sentido de la vida de lo moderno en el finales del siglo XIX y principios del XX. La revolución de alguna manera llega y rompe con esta cuestión en términos ideológicos de movimientos sociales y culturales. Y luego de ahí a la década de los 40 hay una especie como de letargo de desarrollo en este país y llega una cosa que es muy importante para todos, que es la Segunda Guerra Mundial, y eso marca, desde mi punto de vista, pues un momento muy importante en todo este proceso. Y justamente el programa de hoy tiene como intención como centrarse en este momento, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con el asunto de la participación de México en la Segunda Guerra y qué impacto tiene además sobre este asunto de el abastecimiento? Los flujos migratorios también son muy importantes. Esa es una de las razones por las cuales estamos precisamente en esta mesa hablando de esto. ¿Qué impacto tienen en términos de los abastos, la distribución, las distintas influencias en las maneras de producir, consumir la comida, que vamos a ver en el programa tiene pues como muchas repercusiones, es un árbol de muchas ramas, ¿no?, que se va distribuyendo, porque impacta distinto en las grandes ciudades que en los ámbitos rurales, ¿no? Entonces, justamente un poco esta es la idea detonadora de la plática, de la charla del día de hoy, porque además, recuerden, es también una charla que de alguna manera busca ser como una suerte de charla introductoria a una serie de programas que van a estar presentándose sobre estos aspectos, ¿no?, en diversos escenarios. Alicia, ¿quisieras empezar con platicarnos ahí? Yo creo que uno de los grandes indicios de la modernidad es precisamente la apertura de esas grandes cadenas, claro, y tiendas, megatiendas, que nace en 1945 con su mesa. Sin embargo, si nos vamos mucho más atrás, es como una reproducción ya con tecnología de los mercados de Tlatelolco, donde había de todo. Se escogía, se pagaba al contado, igual encontrabas comida que encontrabas vestimentas, y si tú te vas ahora a un centro comercial vas a encontrar que ya puesto ordenadamente existen todo ese tipo de conceptos que existía en el gran mercado de Tlatelolco, que asombra a los españoles, está escrito en las relaciones de la Nueva España, pero que se pierde porque vienen ya el control de insumos, con lo que luego llegan a ser los abarroteros y los ultramarinos. Era de gran prestigio ser comerciante, y yo pienso que todas las innovaciones, toda la modernidad, especialmente hablando de comida, porque tú puedes pasar sin muchas otras cosas, pero no puedes pasar sin comer, claro. El desarrollo de estos grandes centros de consumo que nos llegan de Estados Unidos, la idea hizo que cambiara un poco el concepto en México, pero no dejan de seguir subsistiendo los tianguis, que son un recuerdo de lo que fue Tlatelolco. Periódicamente se ponen en diferentes lugares en la ciudad o en los pueblos. Entonces la forma de abastecerte es la forma en que vas también a diseñar tus menús, lo que se va a comer, y desde luego se va enriqueciendo con las emigraciones, porque la cocina, la forma de comer es como la raza, se mejora mientras más se mezcla. Tú hablabas de la época de don Porfirio, que cuando ya llegan los franceses, los alemanes, los ingleses, etcétera, y ellos mismos traían a sus cocineros. Entonces ya buscan el mezclar su cocina con los productos que encuentran, pero además traen productos nuevos, claro, y abren inclusive comercios para vender esos productos. Entonces empieza a ver esa mezcolanza tan enriquecedora de inyección
de gente de fuera que viene con sus costumbres. En la época de don Porfirio, sus fiestas las hacían en unos jardines llamados tíbolis, que eran ahora como son el Club España o el Club Alemán o el Club Inglés, para celebrar sus días de festejo. Y empiezan también a traer ya luego más adelante tecnología que se va vendiendo en estos mismos comercios que ellos manejan, digamos la Casa Boker o el Palacio de Hierro. Exacto. Los españoles manejaban zapaterías y abarrotes. Los franceses panaderías y sombreros, más o menos empiezan así. Cada uno va empezando a tener un mercado especializado, pero junto con este cambio que traen cocina, cocineros y sus equipos, entonces empieza a haber un enriquecimiento y un camino hacia la modernidad. Sobre todo novedoso, ¿no? Y justamente pensando en estos puntos de los que habla Alicia, José Luis, hay dos aspectos en que me interesaría que comentáramos como rápidamente, brevemente, antes de irnos a un video. Está que todo esto no puede pasar sin un incremento importante y una concentración fundamental de la población que en la década de los 40 detona en México, ¿no? Es decir, los cambios poblacionales en términos de incremento urbano, complejidad de la movilidad, de la transportación, etcétera. ¿Cómo se ve esto desde la perspectiva de, digamos, dinámica de poblaciones, digamos, de incremento de territorios, de población? ¿Cómo se ve este problema específicamente en términos del abasto y la distribución de los alimentos? Híjole, qué pregunta más difícil. Después de escuchar a Alicia con su docta explicación, bueno, yo pensaría, no soy un experto en el tema, ni mucho menos, pero la Ciudad de México en la década de los 40 y los 50 tiene un incremento poblacional pues muy importante, en una época también de industrialización durante los 50, y pues evidentemente este incremento en la población en estos núcleos pues también demanda nuevas formas de abasto. Por supuesto. Me imagino, no conozco la historia de la central de abastos, que seguramente jugó un papel muy importante, pero también a nivel, digamos, más local en diferentes áreas de la ciudad, pues surge también una demanda por el abasto a partir de distintas modalidades, como podrían ser estas tiendas de abarrotes, ¿no? Que también a partir de los 30s, 40s, cuando hay una migración importante de los españoles. Yo soy un producto de esa migración, de alguna manera. Mi abuelo era refugiado de la guerra civil cuando él llegó en el año 40, y mi padre llega en el 43, etcétera. Y como dice Alicia, los españoles sí empezaron a especializarse, ¿no? Así como decía del zapatos y de abarrotes, también hubo muchos que se dedicaron a telas, por ejemplo, o a muebles, ¿no? Hasta la fecha, claro. Y a otras actividades. Pero estos centros de abasto, hablar de las tiendas de abarrotes, o a tiendas de abarrotes ultramarinos, o tiendas de abarrotes, vinos y licores ultramarinos, que es un eslogan que ya se ve muy poco, ¿no? Pues cumplían una función muy importante en el abasto de una colonia o de un barrio, y se consolidaron como un punto de referencia, ¿no? ¿Qué te parece, José Luis, si hablamos y con más extensión de esto en cuanto regresemos del video, para inaugurar también una nueva sección del programa, que es la sección Cómo Dice, donde vamos a ver una breve testimonio del licenciado Gustavo Romero, que es coordinador de contenidos de gastronomía de Ediciones Larousse, y regresamos y retomamos este punto que es, por supuesto, fundamentalísimo y nos va a permitir aclarar muchas de las cosas que estamos abordando ahorita. Vamos. Los años 40, 50 y 60 del siglo XX pueden caracterizarse como una época de modernización. Guiado el país por los dirigentes principales, lo que trataban de obtener era una internacionalización en el ámbito mundial. Si bien es cierto que muchos adelantos tecnológicos y científicos del siglo XIX fueron muy importantes a nivel mundial, es en las primeras décadas del siglo XX que comienzan ya a permear en México de manera más pronunciada. Así entonces la electricidad, el gas y otros recursos energéticos comienzan a penetrar en las cocinas de la urbe y poco a poco van modificando los hábitos de vida cotidiana, alimentarios y otros más en la población mexicana.
Asimismo, se acentuaron las diversas formas de transportarse tanto en la ciudad como en otras regiones del país, ya fuera a través del ferrocarril, que tenía ya unas décadas de estar en el país, los tranvías y otros medios que permitieron un abasto mucho más eficiente, tanto de víveres como de otros productos. En estas décadas, con relación al abasto, principalmente de la ciudad, hubo un proyecto muy importante en la década de los 30, el Mercado Abelardo Rodríguez, el cual se planeó como un proyecto integral en donde, aparte de estar víveres y la gente de barrio convivía allí, se creó también con un teatro y con un centro cívico. Por tanto, esta es la primera pista o indicio para que los siguientes gobernantes proyectaran que el sistema de abasto tenía que ser reformulado con relación al periodo anterior. En la década de los 40 comienzan a surgir las primeras tiendas de autoservicio, las cuales modifican completamente la forma en la cual mujeres, hombres y la población mexicana se surtía de los alimentos básicos, y en estas tiendas de autoservicio por primera vez se podía comprar en un solo lugar todo lo indispensable para el hogar y otras cosas más, y pagar también en un solo sitio. Ya para la década de los 50 es cuando Uruchurtu, al frente de la ciudad, comienza con una remodelación integral de todos los mercados, o más bien comienza a crear mercados a cada colonia de la ciudad. Pero es importante decir que no se queda de lado el sistema tradicional de compra de alimentos, en donde seguía cotidianamente los vendedores fuera en la calle, canastas de panes, las clásicas antojerías, establecimientos de alimentos y bebidas, expendios de vinos y licores, así como clásicos que ya hoy en día en México se recuerdan con nostalgia, como los chichicuilotes vivos, los totoles y otros más. Durante estas décadas hubo una gran modificación en los espacios culinarios. Con los nuevos recursos, los nuevos materiales, las nuevas formas en las cuales se podían procesar los alimentos, surgieron muchísimos aparatos o auxiliares de cocina. Podemos mencionar las estufas en diseños variados que tenían una influencia internacional en cuanto a diseño, a funcionalidad. También surgieron las licuadoras, extractores de jugo y otros más enseres que permitían a quien se dedicaba a la cocina, que tradicionalmente seguía siendo la mujer, a tener un poco más de libertad para insertarse en otros espacios de la sociedad. También los aparatos electrodomésticos y demás enseres comenzaron a promocionarse en los recetarios de cocina. Las mismas autoras o autores de estos documentos indicaban cómo utilizarlos, cuál era el tiempo necesario para su encendido, para su calentamiento y otras cosas, con el objetivo de cambiar los hábitos e incluso crear nuevas preparaciones a partir de estos utensilios. Fue muy común también en estas décadas que las mismas marcas de estos aparatos publicaran sus propios recetarios y los entregaran a quien los compraba como una forma de regalo para poder utilizar estos enseres. Asimismo, los avances científicos permitieron nuevas formas de empaquetar y de comerciar los productos alimentarios. Nuevas formas de conservación, como enlatados, productos de vidrio o el plástico también, fueron los que hicieron posible que la compra de los alimentos fuera mucho más eficiente, rápida, higiénica, y no hubiera tampoco un riesgo de una putrefacción de los alimentos tan rápida como lo era antes. Asimismo, el refrigerador, la electricidad, cambiaron las formas de conservar los alimentos. Ya no tenía que transportarse hielo a los hogares o a diversos lugares que así lo requerían, sino que con solo enchufar a la electricidad del refrigerador se podía tener dentro un arsenal de alimentos, por así llamarlo, o en la alacena, enlatados y demás, que hacían más práctica la labor culinaria y de esa forma no se requería tanta inversión de tiempo en ella. Durante la década de los 60, la televisión y el radio fueron dos medios muy importantes para promocionar marcas y productos de conveniencia que ya estaban instalados en los hogares mexicanos o que se deseaba su promoción.
Así, muchas marcas que hoy día permanecen con nosotros son Bimbo, La Vasconia, Kellogg's, Pyrex, Rosa Blanca, Ánfora, Maggi, Ibarra, Del Fuerte, Herdes, Campbell's, Nescafé y muchas otras más que en su mayoría eran mexicanas. En estas décadas, en el ámbito escrito, el doctor José Luis Juárez López menciona que hubo una dinámica de internacionalización. Así, él menciona a dos personajes importantes, Josefina Velázquez de León y Agustín Aragón y Leiva. Sus esfuerzos en la cocina, en las publicaciones y a través de sus opiniones en diversos medios, fueron creando poco a poco una dinámica que permitió a la cocina mexicana solidificarse cada vez más hacia un eje nacional o nacionalista con preparaciones ya muy particulares como el mole de guajolote o poblano o el arroz a la mexicana. Evidentemente estos dos personajes no fueron los únicos, sino que son solo una muestra de el espíritu que se le imprimía a los recetarios y a los documentos de cocina en aras de hallar una cocina mexicana con identidad propia. Podemos concluir que estas décadas del siglo XX son un parteaguas muy importante para la cocina en México y para la cocina mexicana. Es necesario entenderlas en todos los ámbitos para poder dimensionar la incidencia que hasta la actualidad tiene. Gracias por estar de vuelta. Miren, yo creo que una de las cosas muy interesantes de este material que acabamos de observar es esa contextualización tan sintética e interesante que hace Gustavo de un proceso muy complejo que es toda la implicación que tiene generar nuevos espacios o nuevas estrategias de abastecimiento de alimentos y de distribución, pero junto con lo que implica el desarrollo técnico, instrumental, de no solamente las cocinas, digamos, domésticas, sino en perspectiva de cocinas industriales. Eso lo vamos a tratar un poquito más adelante en la conversación. Ahorita yo me quiero regresar un poco también, y también aprovechando el material que acabamos de observar, en el comentario que estaba haciendo José Luis, que es muy interesante, sobre las tiendas de abarrotes como estos espacios, digamos, muy significativos en las colonias, en este nuevo México industrial urbano que está creciendo de una manera impresionante, que además yo diría entre paréntesis, no nos da tiempo de distinguir la diferencia entre el México rural y el México urbano, sino que es tan exponencial su crecimiento que se vuelve realmente inmanejable en muchos sentidos, y las consecuencias de ello yo creo que los tenemos todos los días y la vivimos en el siglo XXI, en la actualidad, de este crecimiento tan desorganizado, tan digamos abultado, por decirlo de alguna manera, y que tiene sus orígenes en estos momentos de los que estamos hablando, ¿no? Gustavo comentaba el asunto de la inauguración, la apertura del mercado Abelardo Rodríguez, que es muy importante precisamente para comprender lo que tú comentabas, José Luis. Es decir, el mercado Abelardo Rodríguez representa esta forma moderna, digamos, de entender el asunto de los abastos y la distribución de alimentos. Pero antes de ello, porque es un proyecto muy complejo que implica no solamente el mercado de los alimentos y los bienes que vienen del campo y de los importadores de alimentos, sino la posibilidad de introducir incluso nuevas formas de convivencia social, cultural en las comunidades. Si ustedes se acuerdan, el mercado Abelardo Rodríguez, como bien decía Gustavo, tenía una estructura comercial que implicaba servicios que otros tipos de mercados no tenían hasta ese momento. Pero regreso a la idea inicial, es decir, de lo que estábamos hablando, José Luis. Los centros de abasto, las abarroterías de colonias se vuelven puntos de referencia fundamental para estos nuevos digamos, espacios de crecimiento urbano, las colonias modernas, ¿no? Y se vuelve punto de referencia por muchas razones. Tú nos comentabas un poco, incluso en la parte de la pausa, no solamente porque se distribuyen alimentos y se traen alimentos, sino porque se genera una relación distinta de los sujetos que abastecen con los miembros de las colonias, los habitantes de estas nuevas colonias. Platícanos un poco más de esto, como para extender. Bueno, en mi experiencia, que no necesariamente tiene que ser la correcta, pero yo creo que es muy común en términos de esas experiencias de vida, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que una de las diferencias, todos reconocemos cuando, a lo mejor es un estereotipo, ¿no? Pero cuando hay una tienda en una película, sobre todo las tiendas antiguas, digamos, siempre hay alguien al frente y el personaje Don Venancio.
Ajá. Bueno, don Venancio era como el español que está detrás del abarrote, ¿no? Y yo creo que ese es un punto que sí resaltaría yo, en el sentido de que todas estas tiendas eran negocios familiares. Claro. Es decir, siempre estaba un don Venancio o un don Manolo. Mi hermano se llama Manolo, por cierto, y jugó un papel determinante en llevar el negocio familiar por diferentes razones. Pero el aspecto familiar, el hecho de que la familia estuviera al frente de una tienda, marca una diferencia que hoy reconocemos muy claramente, ¿no? En el comercio. Ya no, digo, en los supermercados cambiaron todo este esquema, ya no es ese trato personal. Yo decía al principio que soy hijo y nieto de abarroteros, pero abarroteros que tenían un mostrador, ¿no? De trinchera, digamos. De trinchera, digamos. Y este mostrador era como una mesa de negociaciones, claro, ¿no? Claro, en donde uno entraba en contacto con un cliente que llegaba ocasionalmente, o un cliente que tenía incluso hasta un horario para ir a comprar las cosas. Y yo recuerdo clientes que se pasaban 2 horas comprando en la tienda, ¿no? Claro. Había señores que llegaban o los sábados o los viernes o un domingo y se podía pasar 2 horas comprando de todo, pero no era de súrtame esta lista, ¿no? Claro. Sino empezar a platicar, pues que fíjate que quiero cocinar tal cosa y que qué me recomiendas de esto. Se estableció un tipo de relación totalmente diferente, ¿no? Claro. Con una cantidad de personajes interesantísimos. Nosotros teníamos una tienda que estaba en la colonia Condesa, contraesquina del edificio Condesa, en lo que hoy es Mazatlán y Juan de la Barrera, el puerto de Mazatlán. Era una tienda grande en el sentido de aquellas tiendas, claro, donde uno encontraba de todo y donde uno podía establecer una relación con personajes extraordinarios, ¿no? Yo recuerdo artistas, el edificio Condesa sigue siendo también un nido de intelectuales, ajá, pero personajes extraordinarios. Juan José Arreola, lo recuerdo mucho platicando con mi mamá. Mi mamá era un personaje, además, en la tienda, era un personaje de referencia con todos los de la colonia, y miles de anécdotas al respecto. Pero Juan José Arreola platicaba con mi mamá acerca del vino, y recuerdo una plática en particular. Yo era muy chico, pero él decía, es que yo me quiero retirar y hacer mi propio vino. O bien otros artistas, y algo que lo recuerdo muy vagamente porque lo platicaba mi mamá y mi hermano mayor, Manolo, gente como Pepita Envil o Plácido Domingo, y alguien que le llamaban Placidito, que hoy es Placidazo. claro. Plácido, ¿no? El Plácido Domingo, ¿no? Entonces, gente de ese calibre, en donde no llegaban a la tienda y pedían, me da una botella de agua y se iban, claro, sino que llegaban y forzosamente se estableció una comunicación en donde son cosas que ya no existen, ¿no? Pero que era un centro de convivencia de alguna manera, ¿no? No exento de muchas anécdotas que nos recuerdan problemas que había, pero no los problemas que tenemos hoy en día, afortunadamente o desafortunadamente, pero sí la tienda era el negocio familiar. Eso le daba un enfoque totalmente diferente a este negocio, y era un centro de referencia, yo creo que también articulador de muchas por actividades supuesto que sí, dentro claro. del No, pues espacio urbano. Lo estás ¿no? comentando exactamente tal como lo dices, queda perfectamente claro. Incluso quiero detonar otro tema que a lo mejor no vamos a comentar más, pero que es importante, tú lo comentaste. El asunto de las actitudes en referencia al proceso de la negociación, ¿no? Porque tú ilustraste una idea muy interesante. Llegaban y entonces no llegaban con la lista, ¿no? Sino que había una conversación mucho más abierta, etcétera. Cosa que no ves ahora en la actualidad, porque incluso los sistemas de venta en los supers rápidos, digamos, pues la dinámica misma obliga a que incluso la relación no se pueda promover en estos términos, ¿no? Híjole, vamos a hacer otra pausa para presentar otro material de video que es una cápsula que seguramente les va a gustar muchísimo, que se llama La memoria en celuloide y acetato. Es una referencia, un conjunto de referencias de lo que hemos encontrado en el celuloide, que tiene que ver justamente con estos procesos. Y regresamos a un tema muy interesante que estamos dejando pendiente con Alicia, pero que está también muy vinculado con el asunto de los abastos, ¿no? Entonces vamos al video, los invito, y regresamos también a esta parte muy interesante.
de nuestros médicos veterinarios a su mesa. La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia tiene como misión que el conocimiento que se oferta en los centros de enseñanza, investigación y extensión para los alumnos de la misma debe ser de calidad, teniendo en cuenta que los productos obtenidos en dichos centros deben ser productos que llegan al consumidor inocuos, nutritivos y saludables. Ven y disfruta de nuestros productos elaborados con las buenas prácticas de manejo animal e higiene, siempre con la supervisión de médicos veterinarios o tecnistas. Y recuerda, el médico veterinario es la única profesión que nos acompaña 3 veces al día en nuestra mesa. Visítanos en el Puma Gourmet o ponte en contacto y realiza tus pedidos por productos de temporada. A fines de los 40 y ya entrados los años 50, me tocó vivir con fuerza los latidos de la modernidad. La Ciudad de México, corazón del país, se transformaba con rapidez. La ciudad era un imán para la gente de fuera y la población aumentaba y aumentaba. La modernidad transformó las calles, echó a andar los autos, los camiones, los tranvías. Cambió las casonas por edificios, los callejones por avenidas. Ay, fue aquella la época brillante de los cabarets, de los sombreros, de los vestidos elegantes, de las pieles, de los highballs, de los cigarrillos, de la deslumbrante vida nocturna. La cultura norteamericana lo invadía todo, los sueños de la gente y, por supuesto, la comida. Recuerdo esa película Acá las tortas, en la que los padres trabajaban como esclavos para enviar a sus hijos a estudiar a Estados Unidos. Cuando los hijos regresan a México, menosprecian el idioma, el vestido y desde luego las tortas. Pero qué bien te ha sentado la ausencia. Está rete fuerte, rete saludable y hecho todo un hombre. La vida higiénica y los deportes a toda hora, papá. También tú estás ok, ¿eh? No han pasado los años por ti, papi. Papi. Si vieras qué raro se siente que le digan uno papi. Déjame que te vea. Ay, pero qué rete guapa estás, Lupe. Y qué elegante. ¿Elegante? Ay, mamá, pero si esto solo es una suite de viaje. Muy sport, pero nada más. Ay, pues lo que sea, pero te sienta el pelo. Ven acá, déjame que te abrace, hija de mi alma, y no te separes más de mí. Así, juntas, toda la vida. Ay, perdóname, mami, pero ay, cómo apestas a cebolla. La modernización trajo cambios en el abasto y preparación de las comidas. Con el crecimiento de la Ciudad de México, las distancias se hicieron enormes, de modo que para abastecer de alimentos en las diferentes colonias se instalaron súpers, misceláneas, tiendas de abarrotes y ultramarinos. Recuerdo muy bien cuando yo era niña, allá por los años 50. Esa expresión "voy al mandado". Se usaba una gran canasta de mimbre para ir a los puestos de frutas y verduras que se instalaban a unas cuadras de casa. Y en la tienda de abarrotes se compraba la despensa, el cuartillo de frijol, arroz, azúcar y sal, en paquetitos envueltos en papel de estraza. Pero cuando no había tiempo de ir al mercadito, los alimentos también llegaban a la puerta. En muchas partes de la ciudad aparecieron los vendedores de alimentos que recorrían las calles anunciando sus productos. Buenos días.